este tema, reivindicación de la sexualidad. Gracias, Leslie. Vamos a hablar de sexo. Me gustaría que al final de esta conferencia todos ustedes fuesen obsesos sexuales, en el sentido de que aprecien profundamente la sexualidad como una realidad que es una maravilla. Porque hemos hablado en la primera conferencia de la ideología de género como el mal de nuestra época. ¿Cómo venceremos a la ideología de género? Al mal no se le vence enfrentándose a cabezazos de frente con él. Al mal se le vence anegándolo en bien. ¿Cuál es el bien alternativo a la ideología de género? El profundo aprecio a la sexualidad responsable. Por lo tanto, no perderé mucho más tiempo, aunque haré alguna referencia, a criticar la ideología de género como tal. Me basta con que la conozcan, que les suene el lenguaje de género para no usarlo, para obtener una prevención intelectual frente a él. Pero lo que me interesa para que combatamos aquí en República Dominicana la ideología de género es que ustedes sean capaces de amar profundamente la sexualidad humana y capaces de hablar muy bien de la sexualidad humana. Y hay que reconocer que a lo largo de la historia de la civilización cristiana, en general se ha hablado bastante poco de la sexualidad. Y muchas veces se ha hablado como si fuese algo malo, una especie de guarrería que se consiente a los casados porque no dan más de sí los pobres. Y no es verdad. Tenemos una obligación en este siglo XXI de recrear toda una doctrina, un lenguaje y una forma de hablar de la sexualidad como la maravilla que es. Y para ello vamos a empezar de nuevo, como me gusta empezar e hice en la primera charla, volviendo a mirar sin prejuicios a los seres humanos. Porque estas cosas de los seres humanos se aprenden mirando a los seres humanos, no a los libros. Si uno mira a los seres humanos, como dijimos al principio, ve chicos y chicas. No hay otra cosa en la especie humana. En términos biológicos todos somos o XX o XY y no hay otra cosa. Somos una especie binaria. Hay hombres y hay mujeres, hay XX y hay XY. E insisto en esto porque la ideología de género quiere negar este dato, que es un dato de hecho. Si un estudiante de biología analiza una célula humana y mirando el cromosoma correspondiente no sabe decir si es de hombre o de mujer, hay que echarle de la facultad de biología, porque es un ignorante. Porque todas las células del cuerpo están sexuadas. Todas las células de mi cuerpo son de varón, no solo las de los genitales, todas. Y todas las células del cuerpo de Leslie son de chica, porque no puede tener otras. Es decir, yo soy un varón, quiera que no quiera, desde la última célula de la uña del dedo meñique del pie hasta mis neuronas, pasando por mis genitales, por supuesto. Y a una mujer le pasa lo mismo en femenino. Es decir, los seres humanos no tenemos sexo, lo somos. No es algo que tengamos, a lo que lleguemos, que nos suceda de vez en cuando, que hagamos de vez en cuando, es lo que somos. Yo soy hombre las 24 horas del día, de todos los días de mi vida, porque no puedo ser otra cosa. Mi mujer es hembra humana las 24 horas del día, de todos los días de su vida, porque no puede ser otra cosa. Yo amo como hombre, practico el sexo como hombre, pero también rezo como hombre, pienso como hombre, siento como hombre. Me interrelaciono con los demás como hombre porque no puedo hacer otra cosa. Es decir, yo soy mi sexualidad. No se puede distinguir entre un ser humano y su sexualidad. No es que seamos humanos que de repente lleguemos a ser hombres o mujeres. Es que somos humanos hombres o somos humanos mujeres porque no hay otra cosa en este planeta. La sexualidad nos constituye, nos define, se identifica con nosotros. Es lo que somos. Por lo tanto, primera conclusión, la sexualidad es tan maravillosa como el ser humano porque no se puede distinguir una cosa de la otra. Quien hable mal de la sexualidad está hablando mal de la humanidad. Quien no aprecie la sexualidad no aprecia al ser humano. Porque no se puede distinguir al ser humano de su sexualidad. Nos constituye, nos define. No es que nos acompañe, es que es lo que somos a lo largo de toda nuestra biografía.
Y esa sexualidad lo somos en masculino o femenino porque no hay otra cosa. Y luego puede haber enfermedades, anomalías cromosómicas, por supuesto. Como la especie humana es bípeda y hay gente que le falta un pie. Bien, pero la especie humana sigue siendo bípeda, tenemos 2 piernas. Y uno por un accidente o por un problema genético puede faltarle una pierna, ¿sí? Pero incluso ese al que le falta una pierna es un ser bípedo, al que le falta una pierna. Por lo mismo, cuando hay anomalías cromosómicas que afectan a la genitalidad, siguen siendo anomalías de un chico o de una chica, de un hombre o de una mujer. Porque, repito, no hay otra cosa en la especie humana. Perdónenme que insista tanto, pero es que esto es lo que niega la ideología de género y por lo tanto quiero que quede muy claro. Y además de ser hombres o mujeres, somos libres. Es decir, que con lo que somos podemos hacer un determinado abanico de cosas. Con nuestra sexualidad también. Pero no se puede confundir lo que podemos hacer con nuestra sexualidad con lo que somos sexualmente. Esa variedad tampoco tan grande de cosas que podemos hacer con nuestra sexualidad no alteran que somos hombres o mujeres. ¿Un hombre puede amar a otro hombre? Sí, pero es un hombre que ama a otro hombre. ¿Una mujer puede amar a una mujer? Sí, pero es una mujer que ama a una mujer. Esto es importantísimo, evidente por otra parte. Pero como decíamos al principio, hoy hay que explicar lo evidente. Lo que hacemos con nuestra libertad no cambia lo que somos. Seguimos siendo lo que somos, hagamos lo que hagamos con nuestra libertad para actuar como queramos con eso que somos. Esto es una trascendencia inmensa en materia de sexualidad. Y además, como dijimos en la primera charla, y no voy a detenerme en ello, yo puedo conocer lo que soy. Yo puedo conocer que soy un hombre. Y lo puedo conocer por muchos motivos y en caso de duda extrema con un análisis genético. Es decir, hay certeza sobre si somos hombres o mujeres. Incluso en el caso de los hermafroditas, una anomalía congénita. Se puede conocer. Y a veces se puede solucionar el problema o no. Depende. Pero se sabe de qué estamos hablando. No hay dudas al respecto. Os dirán que sí, que hay muchas. No es verdad. Como en tantas otras cosas, las ideologías mienten, manipulan los datos, inventan estudios o citan estudios estúpidos, que a verlos los hay sobre cualquier cosa. La palabra género la introdujo en el mercado de las ideas un médico norteamericano que se empeñó en el caso de un niño que nació con hermafroditismo en que él iba a hacer al niño niña. Y se dedicó a operarle muy pequeñito. Tienen aquí en estos folletos contada un poco la historia, me parece. Y la historia acabó en que la presunta niña, como era un niño, en cuanto empezó la adolescencia, creyó que era homosexual, porque ella misma estaba engañada sobre sí mismo, que era un chico. Y bueno, acabó la historia en un suicidio, por desgracia, que es como acaban estos experimentos. Manipular los casos de enfermedades al servicio de ideologías destroza a las personas afectadas y desinforma, porque se presenta como científico lo que no deja de ser una manipulación. Tanto que no les engañen con estudios, que los citarán, los mismos que en España y de todos los sitios, y estadísticas. Pero la realidad es la realidad. Y gracias a Dios, hoy día sobre la realidad sexual humana lo sabemos casi todo, en este terreno de la definición biológica de la sexualidad. Luego hablaremos de otros terrenos en que sabemos todavía muy poco. Por lo tanto, estamos hablando de una especie en que hay chicos o chicos, una especie binaria. Y en la que, como somos libres, repito, hay un cierto abanico, tampoco tan grande, para orientar nuestra vida afectiva y sexual según distintas opciones. Y luego hablaré de todas ellas, por lo menos de las más comunes, ¿no? Cuando uno ve que somos chicos o chicas, si profundiza un poquito más, se da cuenta, sin necesidad de grandes estudios, que ese carácter binario de la especie humana no es una información aislada para los hombres por un lado y para las mujeres por otro, sino que basta ver la configuración corporal y la funcionalidad fisiológica de la sexualidad en chicos y chicas para entender que hay una interrelación entre las dos.
que son complementarias. Podía no ser así, pero lo son. Chico, chica, pene, vagina, óvulo, espermatozoide, niño. El pene encaja perfectamente en la vagina y solo ahí. Se puede meter en otros sitios, pero encaja ahí. Y además, solo mediante ese encaje se ponen en conjunción el óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, claro que tiene que ver ese ser hombres y ser mujeres con la posibilidad de ser padres o madres. Ese es el sentido de la sexualidad. Hasta un marciano podría verlo. No hay que ser un experto. Con la misma evidencia con que el ojo está configurado para ver y el oído para oír. ¿Se puede usar para otras cosas? Sí. En el ojo te puedes poner gafas, pero está hecho para ver. Y en el oído te puedes colgar pendientes, pero está hecho para oír. Los ejemplos son tontos probablemente, ¿no? Y claro que la sexualidad humana en ese carácter binario que se manifiesta morfológicamente en los genitales, en la vagina y en el pene, tiene que ver con esa conjunción que posibilita la vida, obviamente. Es un dato de hecho. En el hombre y en cualquier mamífero, dicho sea de paso. Igual que no dudamos en los mamíferos, no hay por qué dudar en el ser humano. La diferencia es que como los humanos somos libres, podemos usar eso mismo para otras cosas, porque somos libres. Pues bien. Una vaca no se colocará un piercing. Una mujer se lo puede colocar en la oreja, pero la oreja es en la vaca y la mujer para oír. Vamos, el conjunto del sistema auditivo. Por lo tanto, claro que la sexualidad humana tiene un sentido. Es obvio. Repito, no es un dato filosófico ni el fruto de una reflexión moral, ni algo que nos haya descubierto Jesucristo. Está ahí desde que hay hombres sobre la tierra. La sexualidad humana tiene un sentido que es la vocación a la paternidad, a la maternidad, úsese o no para eso. Y por lo tanto la posibilidad de ser padres y madres nos define también. Ejercitémosla o no. Esto es muy importante para entender a los humanos. Somos los varones seres sexuados en masculino que podemos ser padres. Y son las mujeres seres sexuados en femenino que pueden ser madres. Importantísimo para entender a hombres o mujeres. Y para ver cómo funcionamos en la vida. Porque es que es lo que somos, repito, no algo que tengamos, es lo que somos. Por lo tanto, la sexualidad humana tiene un sentido, que es la posibilidad de la paternidad y la maternidad. Y como somos seres cronológicos, les dije en la primera conferencia, nuestra vida tiene un decurso temporal, todo lo humano debe ser educado en el tiempo para optimizar su funcionalidad. Yo, si quiero, por ejemplo, tener alguna posibilidad algún día de ser premio Nobel de Química, no puedo empezar a estudiar química 6 meses antes de que otorguen el Nobel. Tendré que empezar a estudiar química 50 años antes. Y así, a lo mejor y con suerte, logro optar al premio Nobel. Y si quiero tener alguna posibilidad de tener una medalla de oro en una olimpiada en los 100 metros lisos, no puedo empezar a entrenar un año antes. Tendré que empezar a entrenar 20 años antes. Y así, a lo mejor, hay alguna posibilidad de que pueda optar a la medalla de oro. Pues por lo mismo, si yo quiero, en un momento de madurez, poder usar mi condición sexuada para ser padre o madre, tengo que educar mi sexualidad desde 30 años antes. Porque todo lo humano debe ser educado en el tiempo para optimizar su potencialidad. Esa educación del cuerpo para amar es lo que la vieja sabiduría cristiana llamaba la castidad. Que no es una colección de manillas, de prohibiciones o de reglas. Es cómo educar el cuerpo humano para que esté en mejores condiciones de poder amar, para poder ser padre o madre. Y eso no se improvisa porque nada humano se improvisa. Como somos seres biográficos, tenemos que construir en el tiempo nuestro proyecto de vida educando nuestro cuerpo, nuestras potencialidades. En la vida intelectual, en la física y en la afectiva, en todas. Y por eso la capacidad humana de ser padres o madres con la sexualidad exige educación. Hay que preparar el cuerpo para poder amar. ¿Y eso en qué consiste? Pues consiste, en primer lugar, en ser capaces de controlar nuestro cuerpo. Porque no somos voluntades puras. Igual que yo, solo con la voluntad no puedo conseguir que mis músculos estén en condiciones óptimas de correr los 100 metros lisos, tengo que educar mis músculos.
Y además no es lo mismo educarlos para los 100 metros lisos que para la natación o para el tenis. Depende de lo que quiera, tengo que educarlos de una forma. Solo con querer diciendo, yo ahora voy a ser el mejor atleta del mundo, no lo voy a conseguir. Y además tendré que cuidar qué como, qué bebo, cuántas horas duermo. Se puede decir de forma de prohibición, no comas, no bebas, no trasnoches, bueno, pero se trata de otra cosa, es educar mi cuerpo para que sea un cuerpo atlético. Pues con la educación para la vida asexual y afectiva pasa lo mismo. Estudiando al ser humano vamos viendo qué condiciones facilitan el amor y cuidamos esas condiciones. Se puede leer en clave de prohibiciones si se quiere bien, pero no se trata de eso, se trata de educarlo para amar. Y eso implica tener un dominio de nuestras pulsiones para poder dárselo a las personas a las que amamos y no a otras. Eso implica un cultivo de una sexualidad que no sea egoísta. Por eso la conveniencia de superar hábitos como la masturbación. Hay gente que dice, ¿qué obsesión? No, es que si tú usas tu posibilidad física para tener placer para ti mismo, estás introduciendo una dimensión egoísta en la sexualidad que hace más difícil la sexualidad que es donación. Pues normal, pues claro. Y si una vez uno se masturba, se ha hundido el mundo, no, pide perdón. Es como si el atleta un día se emborracha, ya no puede ser atleta, no, pues tendrá que al día siguiente hacer más ejercicio. No se hunde el mundo por cometer errores de vez en cuando, pero hay que generar esa dinámica de educación, de generación de hábitos, que te van a hacer una persona que cuando llegue el momento estás en condiciones de amar fetén, que es de lo que se trata. Por lo tanto, hay una educación de la sexualidad que se entiende y tiene sentido y se sabe en qué consiste cuando se sabe para qué sirve la sexualidad, para amar, para ser padres o madres. En el fondo es bastante sencillo, la verdad, no hay que complicarse mucho la vida, ¿no? Bien, por eso, cuando uno es joven, tiene que empezar a descubrir y conocer su sexualidad, el sentido de su sexualidad y aquellos hábitos que facilitan cuando seas más mayor amar con la sexualidad. Y así vas teniendo criterio sobre lo que conviene y lo que no conviene. Y eso es muy importante porque así, si haces lo que no conviene, sabes que te has equivocado y eso es importantísimo. Es lo que decíamos antes, si metes la pata, saca la pata y ya está. El problema es que quien no tiene criterio no sabe cuándo ha metido la pata y por lo tanto tampoco sabe cuándo tiene que sacarla. Y por eso es tan importante formar a la juventud y a los mayores en qué cosas son buenas y qué cosas son malas, qué cosas son mejores y qué cosas son peores, porque así tenemos un criterio para qué ir haciendo con nuestro cuerpo. Y por eso es tan importante que desde muy pequeñitos en familia eduquemos en sexualidad, lo dije antes, a nuestros hijos. La identidad sexual de los niños de la especie humana se manifiesta hacia los 2 o 3 años. Es la edad en que los niños se ven distintos de su hermanita y la hermanita distinta de su hermanito. A esa edad hay que empezar la educación sexual. A veces la gente pregunta, ¿y cuándo tengo que empezar a hablar de sexo con mis hijos? ¿Cuando tiene 13 años? ¡Buf! No, cuando tiene 2 años. Cuanto antes. Y máxime en un mundo hipersexualizado como el nuestro, en que nuestros niños desde muy pequeñitos reciben incentivos sexuales, a veces absolutamente corruptos, por muchas vías. Desde que un niño tiene móvil, tiene a su disponibilidad toda la pornografía del mundo y sabe cómo encontrarla además. A lo mejor ustedes no saben, pero yo sí. No podemos dejarles indefensos en ese momento. Tienen que tener criterio, saber qué es bueno y qué es malo. Y no les digo nada si en las escuelas desde pequeñitos se les da una educación sexual que consiste en enseñarles zoología del sexo y animarles a experimentar, que es lo que pretenden muchos gobernantes, en mi tierra y en esta, por lo que he visto. Los niños no pueden salir de casa a la escuela, a las nuevas tecnologías, sin tener criterio sobre estas cosas. Hace muchos años el mundo no era así, pero ahora lo es. Y a nuestros hijos los educamos para este mundo, no para el del pasado. Hace no muchos años, si los padres no se ocupaban de la educación sexual de sus hijos, eran unos irresponsables, pero en el fondo tampoco pasaba nada. Los educaba la sociedad. Había seguridades ambientales en esta materia. Hoy día, si no nos ocupamos de la educación sexual de nuestros hijos, somos unos traidores, porque los dejamos desarmados
frente a la confusión al respecto que existe en nuestra sociedad. Por lo tanto, padres y madres, hoy día ocuparnos de la educación sexual de nuestros hijos desde muy pequeñitos es una obligación absolutamente irrenunciable. Y además, educar en familia es muy fácil. Siempre habrá gente que quieran convencerles a ustedes de que educar es muy difícil, que no están ustedes preparados, que para educar hay que tener un psicopedagogo en la nevera de la cocina de casa, y no es verdad. Porque en la familia se educa con la naturalidad del amor. Cuando un niño se agarra al pecho de mamá para mamar, ya está aprendiendo la lección más importante que va a aprender en toda su vida, que es a querer y ser querido. Y luego lo dirá con palabras bastantes años después, pero ya lo aprendió. Lo más importante que se puede aprender, a amar y ser amado. Con esa naturalidad se educa en casa. En casa se convive con los cuerpos. Por lo tanto, la sexualidad está a flor de piel, literalmente. Y es muy fácil dar criterios sobre ella. Tú a tu niño pequeñito lo desnudas para lavarlo y luego lo vistes. Qué fácil es explicarle, te visto y mamá va vestida y papá va vestido porque el cuerpo es una maravilla y lo maravilloso no se exhibe. Eso es educar. No es explicarles al niño el Kama Sutra, que eso ya lo aprenden en los dibujos animados, en la tele. Es explicarles el sentido de las cosas. Y en las familias se ven embarazos y noviazgos. Y es ocasión toda para hablar con los niños de qué va eso, del embarazo, del noviazgo, de los matrimonios, de las rupturas. Tenemos ocasión continua para ir dando criterio, para formar. Y cuando el niño pregunta por qué yo tengo pirulita y mi hermana no, se le explica. Porque tú eres un niño y serás un día padre. Y ella es una niña y será un día madre. Y por eso es una maravilla que tú tengas pirulita, no sé si aquí se dice así, y no, como se dice aquí, colita, pene. Bien, pirulita es el nombre familiar en casa, en España. Y así los niños van aprendiendo estas cosas con naturalidad, porque son cosas naturales. ¿Cómo vamos a tener vergüenza de hablar con nuestros hijos de algo que es una maravilla? Seríamos estúpidos. Todo esto de la sexualidad es una maravilla. ¿Que los seres humanos con nuestra libertad la podemos estropear? Por supuesto, como cualquier cosa, sí. Pero el que la podamos estropear no significa que no sea una maravilla, que lo es. Y así los niños van viendo que papá y mamá saben de sexo, que son los que más saben de sexo en el mundo. Y por eso, padres y madres, tenéis que hablar con vuestros hijos e hijas por delante de lo que sienten, no después. Nosotros vemos a nuestros hijos crecer y sabemos, antes mucho de que ellos lo intuyan, cuando empiezan sus fases de desarrollo. Porque los queremos y porque somos adultos y hemos pasado por eso. Y por lo tanto, antes de que ellos vivan y sientan todo el desarrollo afectivo sexual, como chico, como chica, papá a los niños y mamá a las niñas, si hay papá y mamá, y si no el que esté a todos, les irá explicando lo que van a sentir en su cuerpo y en su alma, para que cuando lo empiecen a sentir no les desconcierte. Y para que como papá y mamá les han hablado de eso, saben que hay que preguntarle y comentar con papá y mamá lo que sientan y les desconcierte, porque papá y mamá han ido por delante. No se puede esperar a hablar de sexo con los niños en la adolescencia, por favor. Hay que hablar antes de todo lo que sienten. Y papá cogerá al niño cuando ve que se empiezan a manifestar en él los primeros síntomas de la prepubertad y le explicará lo que es una erección y para qué sirve eso y por qué le apetecerá tocarse y por qué es bueno ir controlando y educando ese deseo, vinculado a que un día serás padre y podrás amar. Y la madre cogerá a la niña y le explicará esas transformaciones que va a sentir en su cuerpo y en su alma. Y por qué unos días ama a toda la humanidad y 10 días después odia a la misma humanidad que amaba. Y le explicará que es normal, que es el ciclo de la vida, que primero te abres para recibir la vida y luego te cierras para protegerla por si llega. Y así la niña, cuando le pase eso, dirá, esto es lo que me comentó mamá, qué bien. Y si le quedan dudas, preguntar, oye mamá, que aquello que me comentaste me pasa porque no sé qué. Ya está, con toda naturalidad.
Y cuando vemos que los niños y las niñas llegan a esa edad en que empiezan a interesarse los niños por las niñas y las niñas por los niños, que lo notamos, nos cogeremos a los niños y las niñas y les explicaremos la diferencia de la sexualidad de los machos y de las hembras. Porque la sexualidad de los hombres no es igual que la de las mujeres. Y los niños y las niñas, si no se lo explican, no lo saben. ¿Cuántas niñas buenas hacen un daño inmenso a muchos niños buenos porque no tienen ni idea de lo que es un macho en celo? Y viceversa. A los hombres la sexualidad nos entra por los ojos, a las mujeres por el corazón. Y esto hay que saberlo. Tienen derecho a saberlo nuestras hijas y nuestros hijos, para no hacerse daño. ¿Y quién mejor que mamá y papá para explicarlo? Y así se entiende el sentido del pudor. Más en las chicas que en los chicos, en todos. Pero más en las chicas porque los hombres nos entra por los ojos. Y lo que nos entra por los ojos nos excita de una manera que luego es difícil de controlar, porque estamos hechos así, ¿qué le vamos a hacer? Y las niñas no pueden manipular la sexualidad de aquellos a los que quieren. Y por lo mismo los niños no podemos manipular la sexualidad afectiva de las mujeres. ¿Cuántos chicos chantajean a las niñas, a sus novias, para que les den sexo a cambio de amor? Chantaje asqueroso. Y las niñas tienen que saber cuál es ese juego. Y los niños también. ¿Y quién mejor, una vez más, que papá y mamá para explicarlo? Y así les damos armas para manejarse en la vida. Eso es la educación sexual. Y nuestros hijos tienen derecho a aprender estas cosas con criterio de papá y de mamá. Y si papá y mamá no lo hacen, del abuelito y la abuela. A los que no les corresponde educar, pero si no lo hacen los padres, pues habrá que hacerlo quien esté por allí. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que no podemos es dejar a los niños indefensos. Y repito, vivimos en una sociedad donde hay una profunda confusión sobre la sexualidad humana, como fruto de la ideología de género y de otras cosas. Y por lo tanto, en esta época es una especialísima obligación ocuparnos de la educación sexual de los pequeños y de los grandes de paso, porque hay mucha gente que no está educada en este campo. Así venceremos a la ideología de género, haciendo niños y niñas con ideas muy claras sobre su sexualidad. Niños y niñas que aprecien respectivamente su masculinidad y su feminidad y entiendan el sentido de la sexualidad y comprendan que el cuerpo hay que educarlo para amar. Porque si no empieza esa sexualidad promiscua temprana, embarazos adolescentes, rupturas y abandonos, abortos, y vidas de críos y crías inmaduros empiezan a cargarse ya con una cadena de desastres que pesan toda la vida sobre ellos. Es muy ilusionante una sexualidad responsable. Cuesta, pero es muy ilusionante, porque ayuda a ser muy felices. Y los chicos y las chicas esto no lo saben porque les falta experiencia. Tendrán que contárselo los que sí lo saben porque tienen más experiencia. Los niños y las niñas son muy fácilmente manipulables en este terreno porque no tienen ni idea ni de lo que funciona a largo plazo ni de lo que no funciona a largo plazo. Lógico, no tienen experiencia vital. Por eso los que sí la tenemos que contársela y transmitírsela. Si no, los dejamos desarmados. ¿Y cómo es creíble la información sobre sexualidad que dan papá y mamá si papá y mamá son felices? Todos los seres humanos queremos ser felices. Es una característica de la especie. Y por lo tanto a todos los seres humanos la gente feliz nos atrae y nos resulta creíble. Y por contra, la gente tristona y amargada nos resulta repugnante e increíble. Si papá y mamá se quieren y son felices, cuando expliquen al niño que forma parte de esa felicidad esta visión de la sexualidad, resultará atractiva para los niños. Si papá y mamá son unos tristones amargados, cuando al niño le expliques que quieres que vivan como tú, dirán que ni de broma, vamos, porque no quieren ser unos tristones amargados, lógicamente. Por eso el testimonio de vidas felices e íntegras es hoy día fundamental para hacer creíble esta visión del ser humano y de su sexualidad. Si no, parecerá que somos unos amargados entristecidos, que queremos amargar la vida de los demás,
extendiendo unas imposiciones absurdas porque nos lo exige un tío vestido de blanco que vive en Roma para amargarnos la vida. Y no se trata de eso. Se trata de otra cosa. Pero eso debe expresarse con la felicidad personal. El testimonio de matrimonios cristianos que se quieren hoy día es imprescindible para nuestra sociedad. La visión de hogares cristianos donde la gente es feliz es imprescindible para nuestra sociedad. Y no digo hogares donde no haya enfados ni broncas, no. No pasa nada. La vida está hecha de todo, pero donde hay cariño. ¿Cuántos niños en mi tierra, por lo menos, no han visto una familia jamás? Han visto a papá y a mamá romper, reconstituir familias, volver a romper. No saben lo que es una familia, no tienen ni idea. Y luego, en las series de televisión, en las películas, lo que ven es lo contrario, que los que viven una vida matrimonial monógama y estable son dos viejos antipáticos e insoportables que hay por ahí en una esquina, y que los que son felices y guays son el homosexual, el promiscuo y no sé qué más. Y claro, como quieren ser felices, querrán ser homosexuales, promiscuos, etcétera, porque son los felices, no por maldad. Por tanto, nuestra sociedad exige el testimonio de gente que viva una sexualidad responsable y que se le note que es feliz. Eso es fundamental. Si no, no seremos creíbles. Y eso está en manos de todos. Una vez más, eso no se aprende mirando al Parlamento. Se aprende mirando a la gente que te rodea. El niño que ha visto a papá y a mamá, que llevan 30 años casados y que se quieren. Y ha visto al abuelito y a la abuelita que llevan 50 años y que siguen cogiéndose de la manita, a ese niño no hay que explicarle que el matrimonio es una fuente de felicidad, ya lo sabe. Pero ¿cuántos niños, en mi tierra por lo menos, ya no han visto eso? Pobrecillos. Y luego los criticamos. El mal ejemplo que les hemos dado. Lo que se destruye con la deslealtad a nuestros amores, a nuestro alrededor, casi sin querer. Estamos hablando de temas muy serios e importantes. Y luego no hay que olvidar que el cuerpo humano tiene memoria. Precisamente como somos seres cronológicos, lo que hacemos con el cuerpo se va grabando en el cuerpo. Se generan hábitos, para bien o para mal. Y por eso, si uno habitualmente, durante un tiempo, practica determinadas cosas en materia de sexualidad, por ejemplo la masturbación, le costará mucho dejar de masturbarse. Se puede conseguir, pero le costará. Normal. Y al revés, cuando uno se educa a sí mismo para controlar esa tentación de la masturbación, cada vez cuesta menos. Normal. Como al que intenta correr los 100 metros lisos, cuando empieza le cuesta 100 minutos, minuto por metro. Cuando a lo mejor lleva 10 años entrenando, lo corre en 15 segundos. Y cada vez le costará menos correrlo en 15 segundos. Por esto exige tiempo, dedicación, reiteración, generación de hábitos, poner los músculos a tono. Pues en materia de sexualidad lo mismo. Por eso esta educación del cuerpo para el amor implica ir generando en uno mismo hábitos que afectan a cómo se trata el propio cuerpo y cómo se trata el cuerpo de los demás, cómo se mira el cuerpo de los demás. Por ejemplo, hoy día está haciendo, por lo menos en Europa, no sé aquí, un daño inmenso la pornografía, especialmente a los hombres. Por lo que decía antes de que a los hombres nos entra por los ojos la sexualidad. La mayor causa no lo puedo demostrar, pero intuyo que la mayor causa de destrucción matrimonial hoy día en el mundo es la pornografía. Porque genera en los hombres una forma de mirar a las mujeres incompatible con el amor. Es el uso, la manipulación. Es utilizar tu imagen para mi propio placer egoísta. Y cuando te acostumbras a eso, miras ya a tu mujer también así. O a tu novia. Y así no se puede construir una relación de donación mutua. Esto tienen que saberlo nuestros hijos porque este mundo nuestro les ofrece la pornografía gratis y a expuertas. Y tienen que saber por qué no hay que dejarse entrar en ese mundo. Y a la vez saber que si un día por curiosidad entran tampoco pasa nada. Una vez más, es una metedura de pata a rectificar. Pero que engancha como una droga. Incluso ya hay estudios que demuestran que el consumo habitual
de pornografía genera deformaciones cerebrales de las mismas zonas del cerebro que se deforman con la cocaína, porque es una droga. Y por eso los hábitos arraigan y cuestan superarlos. Es de esos temas en que, si uno entra en esa dinámica, hay que pedir ayuda. Como se pide ayuda para superar el alcoholismo o la drogadicción. Porque nos puede pasar a cualquiera, o puede pasar a cualquiera de los que queremos. No es anodina la pornografía. Esto las mujeres lo soléis entender menos porque no sabéis lo que somos los hombres. Pero es así, os lo digo yo. Digo, hablo con categorías generales, también hay mujeres adictas a la pornografía, ¿no? Todo eso hay que cuidarlo. Y por eso también el pudor en las mujeres es muy importante. Lo siento. Hay un refrán en España que dice, tiran más 2 tetas que 2 carretas. Y es así, lo siento mucho. Las mujeres tenéis que estar muy guapas y atractivas, pero no podéis ser excitadores sexuales de los hombres, porque nos hacéis daño. Y no tenéis derecho a hacernos daño, lo siento mucho. Aunque nos encante que nos lo hagáis, pero no tenéis derecho. Y como no soy mujer, no sé qué pasará cuando la mujer mira al hombre, pero apliquemos lo mismo. Y de todo esto hay que saberlo. Y hay que hablarlo. Porque si no vamos por la vida ciegos, haciéndonos daño. ¿Cuántos de estos temas, como no nos atrevemos a hablarlo, a consultarlo, creemos que solo me pasa a mí y nos vamos encenagando en problemas absurdos? Por favor, de lo que nos turbe, de lo que nos haga salir de nuestras casillas, pidamos ayuda para superarlo. O pidamos consejo. Pero a lo mejor les pasa a todos lo mismo que a ti. Y vives amarrado creyendo que eres el único humano al que le pasa eso. Pues no. Normalmente nos pasa a todos lo mismo. Esto es lo que hay que explicar a los chicos y a las chicas. Criterios para un buen noviazgo. Hay que aprender a educar los deseos. Hay que aprender a educar la voluntad. Y hay que aprender a educar el querer. Los deseos porque todos deseamos. Los hombres deseamos a las mujeres y las mujeres desean a los hombres. Forma parte de la naturaleza humana, especialmente en la adolescencia. Hace poco me invitaron en Madrid a dar una conferencia sobre sexualidad en un colegio de solo niñas adolescentes, crías de 15, 16 años. Yo solo he tenido hermanos y solo tengo hijos y solo tengo nietos. Por lo tanto, no sé lo que es una niña. Entonces, cuando me senté delante de todas aquellas, miré así y dije, no tengo ni idea de qué tienen en la cabeza estas. Y entonces le pregunté por lo bajini a la profesora que me había invitado, ¿qué tienen en la cabeza estas? Y me dijo, chicos, chicos y chicos. Dije, vale, pues ya entiendo, vamos a hablar. Bien. Pues eso, deseamos al otro, forma parte de esa complementariedad entre hombres y mujeres. Hay que educar esos deseos. El deseo es natural, la posesión no es natural. A un ser humano no hay que poseerle, ni usarle. Y por lo mismo hay que educar la voluntad. Vamos a ir modalizando qué queremos hasta seleccionar ese objeto del cariño, mi amable, y concentrar mi voluntad y mis deseos en ella. Y a continuación educar el querer. Si ya la quiero, hay que cultivar ese cariño. Tengo que prestar la atención a mi amable, sea mi novia, a mi mujer. Repito, yo hablo como chico, traduzcan las mujeres, ¿no? Y no a otros. Y vamos a ver cómo cultivamos ese cariño para que se note más, para que sea más enriquecedor, en un proceso que lleva su tiempo. Y en el noviazgo, por lo que decía antes de cómo somos los hombres y las mujeres, deben saber los chicos y las chicas que chicos y chicas no reaccionamos igual ante las caricias y que por lo tanto hay que modular el juego de las caricias, del toqueteo corporal, porque no significa lo mismo para un niño que para una niña. En una conferencia sobre sexualidad en Madrid no hace mucho, a la salida se me acercó una chica de 16 o 17 años y me dijo, oiga, yo es que noto que cuando me pongo muy cariñosa con mi novio se pone palo rápidamente y pide sexo. ¿Qué hago? Y le dije, pues no te pongas tan cariñosa. Lo que pasa es que tu novio es un tío normal. Pues claro, no te pongas tan cariñosa con él. Pues sí, mira qué sencillo, ¿verdad? Pero hay que explicárselo. Cuidado, las mujeres tenéis a ser muy afectuosas y muy cariñosas
Y en los hombres eso se traduce en excitación sexual, no en cariño afectivo. No juguemos con esas cosas, pero hay que saberlo. Son algunas cosas concretas, se podrían añadir, como siempre, infinitos temas, ¿no? Bien. Es que se me está acabando el tiempo y no he empezado casi. Como les dije antes, no podemos confundir nuestra libertad con lo que somos. La ideología de género, en las leyes que propone, por ejemplo, en mi tierra, y pronto las que propondrá aquí, confunde estas dos cosas. ¿Cuál es el planteamiento legal de la ideología de género? Os propondrán leyes, antes o después, que bajo el presunto título o finalidad de luchar contra la discriminación de homosexuales y transexuales, dirán que todos tenemos que valorar positivamente la homosexualidad y la transexualidad, porque si no discriminamos a esas personas. Y esto es demagógico. Yo debo respetar a todos los seres humanos en lo que son, pero no en lo que hacen. Lo siento mucho. Y esto es muy importante. Por ejemplo, yo tengo libertad de expresión. Y ustedes, en consecuencia, tienen la obligación de respetar mi posibilidad de hablar. Porque si me impiden hablar, están negando lo que soy, un ser humano capaz de hablar. Pero eso no significa que ustedes tengan la obligación de escuchar lo que yo digo. Y mucho menos de decir que están de acuerdo con lo que yo digo. Porque ustedes deben respetar mi libertad de expresión, pero no tienen por qué adherirse a cómo ejercito yo esa libertad. Si todos ustedes ahora se levantan y se van de aquí, no están violando mi dignidad. Estarán ejerciendo su libertad de decir, este señor es un rollo y no me interesa lo que dice, pues ya está. Pues lo mismo pasa con la sexualidad. Yo respeto a todos los seres humanos, pero tengo todo el derecho del mundo a decir lo que tú haces con tu sexualidad me parece fetén y lo que tú haces me parece un error. Y no estoy atentando contra nadie, porque lo que hace la gente con su libertad sexual, tengo derecho a que me guste o no, a querer verlo o no, a parecerme óptimo o no, y no atento a la dignidad de nadie. La falacia publicitaria de la ideología de género es decir, no, si tú dices que esa forma de ejercer la sexualidad no te parece óptima, estás atacando a esa persona. ¿Por qué? No caigan en esta trampa dialéctica, porque si no todos tenemos que alabar todas las formas del ejercicio de la sexualidad, sean mejores o peores, y no hay obligación de eso. Por poner un ejemplo que no resulta conflictivo, si yo a un señor que tiene un hábito masturbatorio consolidado le digo que me parece que no es una sexualidad madura, no le estoy ofendiendo, estoy dando mi opinión y tengo todo el derecho del mundo a darla. Que él quiere seguir masturbándose, que siga, pero yo tengo derecho a opinar. Pues lo mismo puedo decir de la homosexualidad y de cualquier otra cosa. ¿Qué sucede con estas leyes de imposición de la ideología de género que confunden las dos cosas? Y entonces dicen, como hay en la sociedad parte de la gente que no valora positivamente las relaciones homosexuales, hay que obligarles a que lo valoren positivamente. Eso se llama en la terminología legal de la ideología de género la visibilización obligatoria de lo LGTBI. Y vamos a hacer que sea visible en la escuela esta diversidad sexual LGTBI. Y en la publicidad, y en las empresas, y en los medios de comunicación, y en el lenguaje. Y así se nos va imponiendo, bajo la presunta noble finalidad de evitar una discriminación injusta, se nos va imponiendo una ideología. Ese es el proceso que estamos en Europa, y aquí llegará. Antes o después, pero llegará. Tienen que blindarse frente a esta demagogia y saber argumentar frente a ella. Si yo no quiero que en el colegio a mi hijo se le eduque en las prácticas homosexuales, tengo todo el derecho del mundo. Y no estoy metiéndome con nadie. Como si no quiero que se le eduque en la religión de Mahoma o en la doctrina del Ku Klux Klan. Tengo todo el derecho del mundo. Nadie me puede decir que estoy discriminando al Ku Klux Klan, a los musulmanes o a los homosexuales. No, estoy decidiendo cómo se educa a mi hijo, que tengo toda la libertad para hacerlo. Este es un tema que creo que es importante tenerlo claro para no dejarse desinformar por estas campañas que, repito, si no han llegado, llegarán aquí como en el resto del planeta. Por lo tanto, y voy a ir acabando, porque si no me sacará Leslie la cartera esa de que se me ha pasado del tiempo, ¿no?
algunas ideas, como dije antes, por si quieren ustedes apuntarlas, así un poco de resumen, ¿no? En todas las sociedades modernas hay más de una forma de entender la sexualidad. Es un tema sobre el que hay varias ideas. Y eso es absolutamente legítimo y normal en una sociedad democrática. Y por lo mismo el Estado no puede imponer una visión concreta de la sexualidad a nadie. Porque las opiniones sobre la sexualidad forman parte del libre mercado de la libertad ideológica, de pensamiento, religiosa y moral. Y por lo tanto el Estado no está legitimado para imponer la visión de la sexualidad de la ideología de género a todos los dominicanos, aunque quiera encubrirlo como una lucha contra la discriminación. Segundo, el sexo seguro no existe, que es otra de las disculpas para la educación sexual. Les dirán, hay muchos embarazos adolescentes, la pandemia del SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto yo he estado para evitar eso, tengo que enseñar sexo seguro. El sexo seguro no existe, es un mito publicitario. Y de hecho, miren ustedes a Europa. Llevamos 40 años de campañas de educación sexual en sexo seguro en todos los países. Nos hemos gastado una fortuna. No paran de aumentar los embarazos adolescentes. El SIDA sigue ahí. Las enfermedades de transmisión sexual no las erradicamos. Porque es un mito el sexo seguro en términos de medicina preventiva. Al revés, lo que opera son dos principios clásicos de la lucha contra la enfermedad. El primero es la estadística. A más relaciones sexuales, más embarazos y más transmisión sexual. Como no hay sexo seguro, cuanto más se practique, más riesgo hay. Y por eso todas estas campañas que implican la incentivación a la promiscuidad sexual, en vez de acabar con los embarazos, los abortos y las enfermedades, los aumentan. Porque lo que incentivan en la práctica es promiscuidad sexual entre jovencitos y jovencitas. Repito, estadísticas de toda Europa. Hace poco ha salido un informe de la Inspección Nacional Francesa de Sanidad sobre este tema. Y tiene una conclusión absolutamente deprimente. Analiza pues, las campañas, el dinero que ha gastado el Estado francés en distribuir preservativos en los institutos, máquinas de preservativos en las escuelas de primaria, campañas de educación sexual y cada vez más embarazos y abortos. Y concluye el informe diciendo, no sabemos qué hacer. Claro, pues están equivocando. Lo que hay que enseñar es a la gente a amar, a tener una visión responsable de la sexualidad. Si te empeñas en difundir la promiscuidad sexual, conseguirás lo contrario de lo que dices que quieres conseguir, aunque lo hagas de buena fe, no se consigue. Porque esas campañas se basan en un prejuicio falso, que es, los hombres son animalitos, por lo tanto van a tener sexo, protejámoslo lo que podamos. Y no es verdad, los hombres tenemos sexo si queremos. Pero claro, si renunciamos a educarlo tendremos mucho sexo. El preservativo no es seguro al 100% ni en condiciones de laboratorio. Datos de la Organización Mundial de la Salud. Un preservativo recién fabricado, bien conservado en temperatura, tiene un índice de fallos de entre el 15 y el 20%. En la transmisión de la vida. No os digo nada en la transmisión del SIDA, que el virus del SIDA es varias decenas de miles de veces más pequeño que un espermatozoide. Y habitualmente el preservativo que usan nuestros jóvenes no está bien conservado. Un preservativo metido aquí en el bolsillo del vaquero a 40 grados, de bien conservado, nada. Cuanto el índice de riesgo, mayor. Eso sí, el negocio de la venta de preservativos es una multinacional. Pero se engaña, es publicidad falsa. Y esto no es un tema moral, esto es un tema sanitario. Cuanto el sexo seguro no existe. El único sexo seguro es el sexo responsable. ¿Cuándo no hay riesgo de transmisión de SIDA? Cuando un chico y una chica que han sido fieles en su noviazgo se casan el uno con la otra y son fieles en su matrimonio. No hay ningún riesgo de transmisión. Eso sí que es eficaz. Todo lo demás depende. No existe una visión científica sobre la sexualidad. Otro argumento que se utiliza, por ejemplo, por lo menos en España, es vale, los padres tienen derecho a educar moralmente a sus hijos en materia de sexualidad, pero el Estado va a dar una educación científica. No existe. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos hechos de muchas capas. ¿Yo soy mis genitales? Sí. Pero también soy mi afectividad, y mi emotividad, y mi historia, y mi moral, y mi espíritu.
Y si me pretenden enseñar el uso de mis genitales olvidándose de todos los demás, están falseando la realidad. Eso es deformar a los niños. Y eso es lo que llaman sexualidad científica. Explicarte la genitalidad y su uso y la optimización del placer como si fuese la única dimensión relevante del ser humano. Manipulación. Aunque lo he dicho ya, voy a repetirlo. Somos libres. Nada de lo que hacemos nos define, aunque todo nos va constituyendo. En consecuencia, si metemos la pata hay que sacarla. Esto forma parte de la educación sexual de nuestros hijos. Una buena educación sexual es enseñar a los niños a tener certezas intelectuales y morales sobre su sexualidad y a la vez y con la misma intensidad enseñarles a amar su libertad. Porque si formamos a un niño en certezas morales, pero no ama su libertad, cuando meta la pata creerá que él en concreto no es apto para esos ideales que le hemos enseñado, que él por desgracia no da para eso. En cambio, si ama su libertad, sabrá que ha metido la pata y que puede seguir el camino del ideal. Por eso forma parte de una buena educación que enseñemos a nuestros hijos a amar su libertad. ¿Y cómo se les enseña a amar su libertad? Amándola nosotros. Pero no la libertad teórica de ese hijo nuestro que podría ser Santo Tomás de Aquino, no. La libertad de ese hijo tuyo con granos, perezoso y asquerosillo. O sea, la libertad concreta. Esa con la que se equivoca y mete la pata. Ama esa libertad y demuéstrale que la amas y que porque la amas le incentivas a usarla bien. Nunca desesperemos de nadie. Nadie es sus errores. Y eso sirve también para el propio análisis. No importa cómo somos el día H del mes K del año J de nuestra vida, importa cómo vamos a morir y para eso queda tiempo. Que tu hijo lleva metiendo la pata 85 años, bueno, si no ha muerto todavía puede rectificar, paciencia. Eso es querer, estar pacientemente disponible para ese que quieres, lo que haga falta, para ayudarle cuando se deje. No podemos decir a nuestros hijos, es que tú eres desordenado, porque no es verdad. Aunque tu hijo lleve dándote pruebas fehacientes desde que le conoces, de que no ha ordenado jamás nada en su vida, que es lo que suele pasar con los niños, no es un desordenado. Es un niño que todavía está en condiciones de ordenar algo, a esperar, paciencia. No lo trates como si fuese desordenado, porque no es verdad. Aplíquenlo ustedes a lo que quieran. Sus hijos son una potencial maravilla y tienen que tratarlos como si fuesen ya esa maravilla que potencialmente son. Y así ellos tendrán incentivo para intentar serlo. Si ustedes les tratan como si fuesen el pequeño desastre que son hoy, les animarán a seguir siendo ese pequeño desastre siempre. Esto es querer. Y lo mismo vale para nosotros mismos. Yo no soy mis defectos. Y los conozco bastante bien. Hay que echarle paciencia también a mi vida, que a lo mejor algún día empiezo a mejorar algo en alguna cosa. Por eso siempre hay razones para la esperanza. Bien, y voy a concluir, aunque me he pasado de tiempo, con unas breves consideraciones, pero creo que son importantes, sobre la homosexualidad y la transexualidad. Primera consideración. A lo largo de la historia de la cristiandad hemos sido profundamente injustos con homosexuales y transexuales. Es un juicio así global y por tanto hemos hecho afirmaciones gratuitas muy fáciles, sin tener ni idea de qué estamos hablando. Maldad antinatural, ¡guau! Cuidado. El sustrato en el que se fundamenta la ideología de género para venderse, la discriminación histórica de la homosexualidad, es cierto, los hemos discriminado. Metiéndolos en la cárcel, quemándolos o marginándolos socialmente. Y eso es injusto. Y es injusto sobre todo porque no tenemos ni la más remota idea de cuál es la causa de la homosexualidad ni de la transexualidad. Por lo menos en los casos en que surge espontáneamente. Porque, aunque pueda parecer contradictorio con todo lo que he dicho hasta ahora, de la sexualidad humana sabemos muy poco. Porque la sexualidad humana está esencialmente aquí, en el cerebro, no entre las piernas. Y el cerebro humano es la parte más desconocida del universo. Sabemos más de los agujeros negros siderales que de nuestro cerebro, aunque pensamos a conocerlo un poco.
Y por lo tanto, de los mecanismos últimos de la sexualidad sabemos muy poquito. ¿Por qué hay niños que a los 2 años se sienten niñas? Ahí no hay maldad ninguna, y eso pasa. Gracias a Dios, en muy pocos casos, pero pasa. ¿Por qué hay niños que a los 5 y 6 años se sienten atraídos por los niños? Ahí no hay ninguna maldad genital, por decirlo así, y sucede. No tenemos ni idea. Y por lo tanto, como no tenemos ni idea, no podemos hacer juicios descalificatorios, lo siento mucho. Y esto no es incoherente con afirmar que sabemos lo que es la sexualidad humana. Pero de determinadas cosas que nos pasan sabemos muy poquito, también el orden del cerebro, ¿eh? Porque hay gente que es neurótica o obsesiva o depre, pues sabemos muy poquito. Y eso no significa que no sepamos lo que es un ser humano. Pero pasan estas cosas de las que sabemos muy poco, son de las vinculadas al cerebro. Y la sexualidad está en el cerebro, repito. Por lo tanto, un poco de humildad en los juicios y en las valoraciones. Que eso no quita certeza a los modelos y a la ética. Pero cuidado con juzgar a las personas. Dicho esto, gracias a Dios empezamos a tener ya algunas luces, gracias al avance de las neurociencias, ¿de qué va esto? Empezamos a tener algunas luces. Y sabemos que el cerebro humano se sexualiza en la fase fetal. En la fase intrauterina es un juego de neuronas y hormonas el que construye el cerebro femenino o masculino, en un equilibrio inestable. Según las proporciones de testosterona o no que recibe el cerebro del feto, se masculiniza o feminiza. Y probablemente estas cosas que he mencionado tengan que ver con algún desequilibrio en esa fase. Y eso no quita que luego está la libertad humana, porque no hay determinismo. Pero es posible que algunos niños nazcan con cierta predisposición a la transexualidad o a la homosexualidad. Es posible. Y ojalá algún día lo sepamos con certeza, porque a lo mejor lo podemos tratar bioquímicamente, como tratamos la bipolaridad o las asociaciones. Ojalá lo sepamos. Y luego está la libertad. Porque tengamos las tendencias naturales que tengamos, todos somos libres. Los homosexuales y los heterosexuales. A mí no solo me gusta mi mujer, ni me atrae solo sexualmente mi mujer. Me gustan todas las mujeres del mundo porque todas sois estupendas. Y tengo que hacer un esfuerzo de libertad para concentrar mi capacidad de querer solo en mi mujer. O sea, que el decir esto no quita que los homosexuales son también libres luego para ahormar su conducta. Ahora, ¿qué limitaciones a la libertad y a todo eso? Dios juzgará, no tengo ni idea. Como Dios juzgará en el caso de una obsesión sexual, enfermedad psiquiátrica conocida, sea de heterosexuales o de homosexuales, me da lo mismo. Prudencia, respeto a las personas, la caridad lo primero, y a la vez respeto a la verdad, que son perfectamente compatibles. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Y lo mismo se puede decir de la transexualidad. Hay niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños, al margen de ninguna conducta personal, muy pronto. Y no sabemos por qué. ¿Cómo tratar eso? No tengo ni idea. Sí, hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Sí sé, y tienen ustedes en esta documentación estudios americanos recientes en ese tema, por ejemplo, porque me parece muy importante, que según la experiencia clínica norteamericana, más del 90% de los niños y niñas, mucho más del 90% de los niños y niñas que tienen problemas de identidad de género a esas edades prepuberales, lo superan sin ningún tratamiento cuando llega la adolescencia. Y yo, que no soy médico, pienso que es porque es el otro momento en la vida, después del fetal, en que el cerebro se ve bombardeado por hormonas masculinas a femeninas. Y a lo mejor en ese momento se reequilibra lo que a lo mejor quedó un poco desequilibrado en la fase fetal. Pero es interpretación de alguien que no es médico. Pero también es verdad que hay un pequeño porcentaje de esos niños y niñas que pasa la adolescencia y siguen teniendo el mismo problema de identidad. Y no sabemos por qué. Por lo tanto, hay que tener mucha comprensión, mucho cariño, respetar a las personas, en el caso de los menores a los padres, y a la vez creo que es razonable aconsejar prudencia. No demos tratamientos a niños tan pequeños, que son irreversibles,
para inhibir la pubertad, por ejemplo, para facilitar operaciones de cambio de sexo, cuando un porcentaje altísimo de esos casos se resuelven solo en la adolescencia, por ejemplo. Un poco de prudencia. No consideremos definitivo cosas que en una edad tan temprana no se puede valorar si es algo definitivo, y a la vez no hagamos juicios de valor ni de descalificación generales de nada. Mucha prudencia. Creo que es muy bueno que las personas que defendemos una sexualidad responsable se vea que también defendemos con profundo cariño a todos los seres humanos y que no discriminamos a nadie y que entendemos a todo el mundo y que a la vez no renunciamos a defender la verdad sobre el ser humano que conocemos y que todas estas cosas son perfectamente compatibles. La ideología de género no tiene nada que ver con la homosexualidad, absolutamente nada. La ideología de género la defienden homosexuales y heterosexuales. Y mi visión de la sexualidad la defendemos homosexuales y heterosexuales. Porque de la conducta o las tendencias sexuales no se deriva ninguna ideología ni ninguna moral. Son cosas distintas. Por tanto, que no les engañen. No es verdad que luchar contra la discriminación de los homosexuales exija adherirse a la ideología de género. Pero a veces lo parece porque los que no se adhieren discriminan a los homosexuales. Cuidado con eso. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Bien, vamos a las preguntas. Pamela va a ayudarme llevándolo donde tengan, allá. Y yo se lo voy pasando aquí al señor Blanco. Digan, por favor, su nombre, se ponen de pie para identificarnos todos e ir conociéndonos la cara. Buenos días. José Alberto Ortiz, Grupo Acción Cristiana RD. Don Benigno, ¿cuál es su opinión? Usted que es abogado, ha participado en política, también ha participado en el mundo empresarial y ya tiene la experiencia de manejar estos temas de ideología de género. Quiero saber su opinión sobre la posibilidad de que los grupos que defendemos la vida y el diseño de Dios para la familia, sin importar nuestra afiliación religiosa, de manera unida podamos construir puentes con los grupos políticos conservadores, tal y como sucedió recientemente en Estados Unidos, que se pudo impedir la victoria de la ideología de género encarnada en la figura de la señora Hillary Clinton y revertir un poco las políticas radicales del gobierno de Barack Obama. Lo mismo sucedió en Chile con la candidatura de José Antonio Kast, que siendo un candidato independiente logró el tercer lugar en las elecciones, apoyado por las coaliciones de defensa de la vida y de la familia integradas por personas de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Lo que pasó en Costa Rica fue impresionante porque aunque Fabricio Alvarado no ganó de un 1%, que marcaba en las encuestas a un mes de las elecciones, queda primer lugar en la primera vuelta y en la segunda vuelta, aunque no gana, termina con un 40%, pero su partido, Restauración Nacional, colocó 17 diputados evangélicos y católicos en el Parlamento costarricense y ya será muy difícil que Costa Rica pueda aprobar leyes favorables a la ideología de género por la presencia de esos 17 diputados. Y ahora en Colombia, la candidatura de Iván Duque ha logrado tanta fuerza y se perfila como seguro ganador de las elecciones por la unidad que se ha producido entre las iglesias evangélicas y la propia Iglesia Católica colombiana, que ven en Duque la posibilidad de frenar la ideología de género que representa la izquierda. Entonces, ¿cómo usted ve este fenómeno que se está produciendo de una alianza, vamos a decir, espontánea, pero que está produciendo resultados entre las coaliciones que defienden la vida y la familia con los grupos políticos conservadores que en la arena política están defendiendo estos principios? Sea por interés, sea por convicción, pero los están defendiendo. Quisiera saber su opinión. Sí,
Yo creo que los contextos políticos son muy distintos según las zonas del mundo y las culturas, ¿no? No tiene nada que ver la vieja Europa con Estados Unidos o con América Latina y viceversa. Vamos a ver, en toda la exposición que yo he hecho esta mañana habrán visto ustedes que no he utilizado ningún argumento de fe. Y lo he hecho adrede. Porque todo lo que he dicho yo lo podría suscribir cualquier persona con un poco de sentido común y con información. Y a mí me interesa sumar a mi causa no solo a los cristianos, sino a todos los humanos. Es que suena muy pretencioso, dicho así, pero me gustaría. Y porque además creo que el debate en la vida pública debe hacerse así. Yo no puedo ir a un parlamento utilizando argumentos de fe. Creo que es un fraude intelectual. Como si voy a un congreso de química a defender mi tesis citando la Biblia. No tengo que utilizar argumentos de ciencia, química. En el debate público hay que defender tus razones sobre cómo construir una sociedad más justa, más humana. Al margen de tus convicciones religiosas, no porque las ocultes. En España todo el mundo sabe que yo soy católico y del Opus Dei además. Y nunca utilizo argumentos católicos en mis reflexiones, porque me dirijo a todo el mundo, porque me interesa todo el mundo. Y si utilizase argumentos de fe, estoy creando una barrera de que solo me dirijo a una partecica. O salvo que esté en una reunión católica, obviamente, solo de católicos o de evangelio. Entonces yo creo que hay una lealtad con la sociedad pluralista y democrática de dirigirse a todos los ciudadanos, con argumentos que puedan entender todos los ciudadanos, ¿no? Esto además en Europa es casi obligatorio, porque no se entendería otra cosa. O sea que reconozco que defender esto para un europeo es casi, va de suyo. Y sé que no es lo mismo la sociología política en cualquier país de América Latina, ¿no? De hecho, yo estuve en Buenos Aires cuando se estaba debatiendo allí el primer proyecto de matrimonio homosexual, que fue cuando conocí al Papa, por cierto, que todavía no era Papa, era cardenal de Buenos Aires, ¿no? Entonces yo les contaba la experiencia de la movilización de las familias en España y les decía que una de las claves del éxito es precisamente que habían sido movilizaciones desde la sociedad civil, de familias responsables, sin comprometer ni a obispos ni a pastores. Y alguien me contestó, aquí o convoca al cardenal o no sale nadie a la calle. Dije, bueno, pues cada país es cada país, ¿yo qué voy a decir? ¿No? O sea, yo tampoco pretendo tener una fórmula universal de éxito, ¿no? Pero sí creo que lo propio del cristianismo es basarse en la libertad de todos y apelar responsablemente a la razón de todos. Y luego puedes tener argumentos más circunscritos, pues no es lo mismo hablar solo a cristianos que solo a médicos, que solo a madres de familia. Bueno, pues sí, se puede modular lógicamente el mensaje. Pero en principio tenemos que tener un mensaje que sea la propuesta razonable en libertad a la razón de todo el mundo, potencialmente, ¿no? Y por lo tanto yo personalmente no creo en las alianzas entre política y religión. Pueden ser exitosas, y tampoco pretendo que mi criterio sea el único válido en el mundo, pero en principio no me suenan bien, desconfío un poco de ellas. Creo que hay un juego que puede clericalizar la política y politizar la religión, y que no es bueno. Y repito, no voy a dar reglas ni para Costa Rica, ni para Colombia, ni para la República Dominicana, pero a mí eso en principio no me suena bien. Y por eso yo utilizo argumentos de pura razón, sin más, salvo que alguien me pida mis argumentos explícitamente religiosos, ¿no? Por ejemplo, en materia de sexualidad, cuando me preguntan, ¿y un católico específicamente tiene algún motivo más que los que usted ha contado para amar la sexualidad? Digo, sí, o es un católico o un evangélico. Y es que Dios ha dicho algo más serio de lo que yo he dicho esta mañana de la sexualidad. Ha dicho que la sexualidad es divina. Yo he dicho que era maravillosa. Dios ha dicho que es divina. Bueno, pues parece para los que crean en Dios y se fíen de Él, es un argumento poderoso, ¿no? Es aquella frase del Génesis, ¿no? Dios los creó, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza no es la racionalidad del ser humano, es la feminidad y la masculinidad. Porque gracias a ese rasgo divino en nosotros, los humanos podemos hacer lo que hace Dios en la intimidad trinitaria, que es amar. Pero yo no puedo llevar este argumento al Parlamento. Es un argumento muy bonito para los que creemos en Dios y nos fiamos de lo que nos ha dicho, ¿no? Pero al momento tengo que explicar que la sociedad es más justa si no se inspira en la ideología de género, sino en mi visión de la sexualidad, e intentar convencer a tu hijo de vecino. Por tanto, no tengo contestación para su pregunta. Ya lo siento. Bien, tengo 6 personas aquí anotadas. Rosalía,
Luego vamos allá arriba, anotó don Tony ahora, así que por favor vamos a hacer las preguntas de manera bien precisas y concisas para agilizar el tiempo. Aquí, mi nombre es Rosalía Rivas, yo vengo por delegación de uno de mis hijos que para la gloria de Dios está tratando de hacer algo en este mundo para echar adelante. En este sentido, me siento comprometida como abuela, también sobre todo, y quería hacerle esta pregunta: ¿qué persigue la ONU con apoyar esta ideología? Pues me daría para una conferencia entera, pero también tienen en estos papeles alguna documentación sobre eso. En esencia lo que persigue son dos cosas. Digo, luego cada persona tiene sus motivaciones subjetivas, pero institucionalmente la ONU se obsesiona con la difusión de la ideología de género como un instrumento para el control de la población del mundo. Específico. En frase de una de las primeras directoras del Fondo de Población de Naciones Unidas, no se trata ya de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Entonces, es un intento de convencer a las mujeres, especialmente de tercer mundo, que el matrimonio es institución esclavista para que se casen menos, que la maternidad las oprime para que tengan menos hijos, y de exaltar lo que llaman las formas de sexualidad no coitales, sexo oral, anal, masturbación, porque así habrá menos niños, obviamente. Entonces, es un planteamiento ideológico bien pensado, dicho sea de paso, y están consiguiendo en parte los frutos que querían. Por lo tanto, la finalidad es el control de la población. Pero con el tiempo se han añadido más cosas. Poco a poco todo esto se ha ido convirtiendo en un gran negocio mundial. No solo económico, sino que miles y miles de personas políticas, funcionarios, en el mundillo intelectual, periodístico, viven de este rollo del género. Y por lo tanto cada vez hablan más de ello. Es como si tú contratas a la mayor parte de los expertos de clima del mundo para que trabajen en el panel de cambio climático, todos defenderán el cambio climático porque viven de eso. No digo que estén mintiendo, pero bueno, viven de eso, ¿qué le vamos a hacer? Pues con tantos años y tanto dinero invertido ya hay mucha gente que vive de esto en el mundo, porque son las agencias de Naciones Unidas y las grandes fundaciones norteamericanas, Rockefeller, McNamara, Goodmaker, la de Soros, la Open Society, la de Bill y Melinda Gates, decenas de miles de millones de dólares al año invertidos en todo el mundo, en vender preservativos y aborto, en dar educación sexual, en comprar políticos y jueces, en lo que haga falta. Entonces todo este rollo va creando su propio negocio, que se retroalimenta a sí mismo. Y luego ya en los últimos tiempos, ya en el siglo XXI, por lo menos yo esto no lo tenía detectado en el siglo XX, se ha unido la confluencia de todo este movimiento de control de la población al laicismo militante. En base a una reflexión acertada, que simplifico mucho. Los que han intentado acabar con la Iglesia en la época moderna, ahora hablo de la Iglesia católica específicamente, han comprobado que por el procedimiento tradicional de quemar obispos, colgar curas y violar monjas no se consigue. Se ha intentado varias veces en distintos sitios, en mi tierra, en la Revolución de los años 30, y no se consigue. Pero han visto que sí se puede acabar con Dios, piensan, los cristianos sabemos que definitivamente no, si se deshumaniza al ser humano. Y la que mejor forma de deshumanizar al ser humano es que no se aclare sobre su sexualidad. Y por lo tanto, el laicismo militante, que existe también, se ha convertido en una fuente de impulso y financiación de la ideología de género porque ayuda a esta deshumanización del ser humano por no aclararse sobre su sexualidad. Eso creo que dije esta mañana, porque no sé dónde digo las cosas. Cité lo de Benedicto XVI y la criatura, ¿no? Pues eso. Si yo me creo a mí mismo, el creador sobra. En este mundo no cabe. Yo creo que estos son los parámetros fundamentales que podrían explicarse con mucho más detalle, ¿no? Pero que inciden en las motivaciones últimas de por qué esta inmensa difusión de la ideología de género, en la cual, por cierto, las asociaciones de gays y lesbianas pintan muy poco.
se instrumentalizan. Pero si fuese solo ese el difusor, esto duraría 2 días. Es mucho más poderoso todo esto. Buenos días, mi nombre es Gianmarco Pumarol. Yo tengo una pregunta. Primero, antes de la pregunta, darle las gracias por sus 2 ponencias. Pero la pregunta viene a partir de el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, que la izquierda o el comunismo pierde. La izquierda se enfocó en trabajar en las universidades, en la guerra cultural. Y hoy en día es evidente que han ganado un terreno que la derecha no conquistó y que con temas de ideología de género, aborto, han logrado entrar en las mentes de los jóvenes, de los universitarios. Entonces la pregunta va dirigida, hoy en día, ¿cómo podemos revertir eso? ¿Qué estrategias usted nos aconseja para poder defender la vida, la familia y ganar terreno que después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría la izquierda ha conquistado con los jóvenes en las universidades? Pues no tengo ni la más remota idea. La ideología de género no es ni de derechas ni de izquierdas. Es de un mundo posterior a aquel de las derechas y las izquierdas. Y por eso en unos países la defiende más la derecha y en otros la izquierda. Por ejemplo, en Gran Bretaña, quien ha implantado la ideología de género es el Partido Conservador y no el Partido Laborista. En España entró de manos de la extrema izquierda y hoy día lo apoya hasta la derecha del Partido Popular. O sea, cada país, dependiendo de las circunstancias, tema más de personas, de lobbies influyentes en cada partido, etcétera, ¿no? Porque, repito, es un fenómeno posterior a aquel mundo de Washington, Moscú, bipolar. La ideología de género la defiende mucha gente. Por ejemplo, no es de izquierdas. El gran financiador hoy día de la ideología de género en el mundo es el capitalismo yanqui. Son los Rockefeller, los Soros, etcétera. Mucha gente que trabaja a lo mejor aquí o en España creyéndose de extrema izquierda por defender estas cosas no sabe que le está pagando Soros y Rockefeller. O sea que en estas cosas también hay que huir un poco de las apariencias. Porque eso, es un tema de control de la población para que se mantenga el control económico de los grandes imperios económicos anglosajones sobre el planeta. Además, esto es que lo dicen ellos, no es que lo invente yo, lo intuya, ¿eh? Entren ustedes en las páginas web de estas fundaciones. Está todo publicado, es decir, no hay, después de trabajar un poquito. Se pretende construir así un mercado mundial donde no haya contraindicaciones éticas. Ahí es donde confluye el laicismo. Si excluimos los grandes difusores de valores morales, como son las iglesias cristianas, tendremos un mercado mucho más manipulable. Y a muchos de estos grandes fortunas americanas es lo único que le importa, ¿eh? No están en batallas religiosas ni morales. Quieren un mercado mundial disponible. Y esto es una inversión más como la publicitaria para conseguirlo. Por lo tanto, como hay muchos parámetros, no hay una forma única de luchar contra ello. Y además la realidad política, cultural y sociológica de cada país es muy distinta. En ese sentido decía que no tengo fórmulas. Sí tengo un criterio, aunque no fórmulas, que es el que les dije al principio. Al mal se le vence anegándolo en el bien. Estas batallas están más allá de la política. Hay que darlas también en su dimensión política, académica, cultural, médica, pedagógica, psicológica, psiquiátrica. Pero están más allá de todo eso. Estamos hablando del corazón y la cabeza de las personas. Y por lo tanto se trata de despertar en el corazón y la cabeza de las personas a las que tú puedas llegar, a las que yo pueda llegar, este profundo aprecio a la sexualidad humana. Y confiar en que eso irá dando frutos. El Papa Francisco, en concreto, suele decir mucho, y los dejó escrito en una de sus encíclicas, incluso tengo la cita literal por aquí, Evangelii Gaudium, número 223, por si alguien quiere consultarlo. El tiempo es superior al espacio. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucrar a otras personas y grupos que las desarrollarán,
hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. Es decir, vamos a ponernos todos a generar dinámicas en el tiempo. No tanto a ocuparnos de ocupar este espacio, aquí controlo yo y este parlamento, esta escuela, que también si se puede, no estoy excluyendo lo demás. Vamos a sembrar. Es como la piedra tirada a un lago, genera ondas y llegarán a donde lleguen. Vamos a poner en marcha procesos sin obsesionarlos de cuáles son sus frutos ni de si los veremos nosotros o no los veremos. Yo os puedo decir una convicción subjetiva que tengo, que no la puedo demostrar. La ideología de género va a durar muy poco. Porque los seres humanos, a nivel colectivo como pueblo, o a nivel individual como persona, podemos ser un poco malos mucho tiempo. Pero no podemos ser muy malos mucho tiempo. Yo si me tomo un whiskycito todas las noches, puedo morirme a los 100 años. Si me tomo una botella de whisky todas las noches, acabo con una cirrosis a los 40, que no hay quien lo aguante. La ideología de género es tan profundamente antihumana, un error de diagnóstico antropológico tan absurdo, que no puede pervivir mucho tiempo. Ahora, hay que preocuparse por ella porque durante el tiempo que perviva va a hacer mucho daño a mucha gente, que es lo que a mí me preocupa. Y por eso merece la pena ocuparse del tema, porque está en juego la felicidad de la gente, la que queremos, no por otra cosa, ¿no? Por lo tanto, yo soy profundamente optimista si hacemos nuestros deberes. Si tú y yo vamos creando el bien alrededor de la sexualidad, la familia, etcétera, que podemos. Si no lo hacemos, paso a ser pesimista, claro. Esto durará más. Por eso, conclusión, aunque no haya fórmula mágica para oponerse a esto, pongámonos a ellos cuanto antes todos, porque acabará antes, en ese caso. Kirsi de los Santos, de Movimiento Matrimonio Feliz. En nuestro país existe una gran cantidad de familias monoparentales, producto de feminicidios, producto de la falta de un matrimonio, de divorcios. Entonces, usted dijo en su exponencia que la sexualidad se aprende por el ejemplo, la necesidad de la paternidad y de la maternidad en una familia. Entonces, tenemos muchos niños carentes de esas figuras, donde sí podría haber una abuela, porque perdieron ambos padres producto de una violencia, un feminicidio, y queda una abuela, pero tenemos esa carencia de esas figuras y de esa masculinidad sana, de esa paternidad responsable. Hay mucha maternidad y entonces tenemos una contraposición porque la jerarquía y los entes de poder son masculinos. Entonces tenemos esa lucha. Entonces queremos orientación hacia dónde dirigirnos, cómo poder construir una masculinidad responsable y ese ejemplo tanto de mujer y de hombre que necesitan nuestros hijos. Casi todo lo humano es imperfecto. ¿El ideal de una familia cuál es? Un padre y una madre que se quieren con locura, que tienen unos hijos a los que quieren con locura y a los que dedican muchísimo tiempo, pero la vida humana suele ser un poco más imperfecta que eso. Entonces, ¿cuál es la familia real que encontramos en la sociedad? Algunas responderán a ese modelo ideal, otras se acercarán en un 98%, otras a lo mejor solo en el 70%, otras a lo mejor solo en el 2,5%. Pues muy bien, tenemos que jugar con eso. Es el juego de la libertad, de la cultura, de las tradiciones. Entonces, donde no hay una familia perfecta, habrá que ver los que estén cerca cómo suplen esas imperfecciones. Y sé que a veces hay situaciones absolutamente dramáticas. Por ejemplo, ese problema que usted dice de esta sociedad, que lo conozco un poquito, no existía en mi país, pero empieza a existir ya. Porque, sin darse las circunstancias sociológicas de aquí, cada vez más mujeres deciden tener niños sin marido, porque el marido es un estorbo. Y entonces se embarazan por reproducción asistida, y no quieren saber nada de maridos. Empezamos a tener nuevas generaciones de familias monoparentales por decisión voluntaria. Bueno, pues sí.
Entonces, habrá que ver. Los que estén cerca de ese niño, si pueden, las abuelas, los vecinos, las familias de los amigos, los profesores, tendrán que intentar suplir lo que ese niño no recibe en su casa. Ir sembrando el bien. No, yo no tengo ninguna regla en concreto, ¿no? Y luego hay sociedades en las cuales la mujer como tal tiene más presencia en la configuración de la vida pública y otras en las que tiene menos. Y hay sociedades en donde nos hemos pasado tanto en la exaltación de los valores femeninos que ahora lo que hay, pasa en Europa y en España, es una profunda crisis de identidad del varón. Porque como somos complementarios y duales y nos construimos en la relación mutua, si exaltamos un modelo tanto, el otro también se desconfigura. O sea que bueno, son los dinamismos de la historia. Por eso yo diría, mucha paz y mucha tranquilidad. Digo, hay que trabajar con los elementos que nos da la vida, que a veces pueden ser muy angustiosos, pero con esos hay que trabajar, ¿no? Y ahí sí diría, aunque no sea ninguna solución a ningún problema, que son las familias cristianas, por imperfectas que sean, de cada sitio, las que tienen que ayudar a educar al resto de las familias. Es en esa relación entre familias donde unas pueden aportar a las otras las que las otras no tienen. La familia debe construir sociedad en las iglesias y en la sociedad civil. Esa es una de nuestras responsabilidades. Y por eso el apoyo entre familias, el que nos ocupemos también de la educación de los hijos de otros, por ejemplo, de la pandilla de amigos de nuestros hijos, porque también son nuestra responsabilidad. A lo mejor ese niño que no tiene padre, si tú lo dejas entrar en casa con tu hijo, ve lo que es un padre. No será lo mismo, pero bueno. Todos podemos ayudarnos para suplir unos las deficiencias de los otros. Entonces ahí creo que hay que incentivar esta responsabilidad educadora de la familia, repito, en la construcción de la sociedad civil y en la construcción de las propias iglesias. Porque quizás hasta ahora hemos sido demasiado individualistas en la integración tanto en la vida social y política como en la integración en las iglesias. Y a lo mejor la familia como sujeto de derecho debe asumir un papel de protagonismo mayor tanto en una vida, la civil, como en la otra, la eclesial. Buenas, doctora Audrey Reynoso, Asociación de Médicos Católicos de San Pedro de Macorís. Yo me voy a ir a un caso mucho más de trabajo. Un niño de 3 a 4 años que dice que quiere ser niña. ¿Cómo se le aconseja a los padres manejar ese caso? Porque también si lo dejamos tranquilo, vamos a esperar a ver lo que pasa en la adolescencia con una sociedad alrededor que lo está volcando a que si tú quieres ser niña, porque tiene que ser niña. Entonces, ¿cómo le decimos a esos padres? ¿Qué tienen que hacer en este caso? Porque realmente es un caso que tengo y están muy preocupados porque el niño ha dicho en varias ocasiones que quiere ser niña, que se quiere poner pintalabio o se pone una capa y dice que es una princesa, aunque después dice, cuando lo ven, dice que es Superman. Pero es un caso que tengo en las manos y a veces me quedo que no sé ni qué decirle a los padres. No me extraña porque nos falta mucha experiencia de estas cosas, ¿no? No se trata de no hacer nada. Yo lo que he dicho antes es que no se haga nada irreversible, como tratamientos hormonales, etcétera. Claro que hay que hacer mucho, es un problema muy serio. Una persona que tiene una duda sobre su identidad como persona, claro que nos debe preocupar un montón. Pero como me decía, una vez que consulté yo un caso similar a un conocido psiquiatra español, me dijo, mira, déjate de líos, envíame a los padres aquí. Claro, sí, porque algo sé de eso. No digo que pueda arreglarlo, pero algo sé. Que se pongan en manos de profesionales de la psicología, de la psiquiatría, de buen criterio antropológico. Claro, es que esto es clave. Hay enfermedades que no puede tratarlas cualquiera. No es solo un tema de ciencia. O eso es también un tema de ciencia humanista. Entonces, hay que buscar, y es bueno además ir seleccionando en cada país los que hay, que se sepan, que puedan ustedes saber que pueden preguntar ante cualquier cosa de estas, ¿a quién puedo acudir? Entonces, no sé aquí cómo estará el tema, pero por lo menos en mi país ya existen profesionales que tenemos un elenco de buen criterio cristiano
y además buenos profesionales de la psiquiatría y de la psicología que se han ido especializando en este tema y que te dicen que es muy complicado, que ellos no saben si lograrán curar, entre comillas, o no, pero que se puede intentar y en bastantes casos se consigue y en otros no, por lo que les decía antes. Y lo mismo digo si hay adicciones a la pornografía, tendencias homosexuales, todos estos temas se pueden tratar y en unos casos se arreglan y en otros no. Pero mi consejo es que se intente por lo menos y que se pida ayuda. Y en el caso de un menor, que no se haga nada irreversible. En España, por ejemplo, la legislación vigente, para un caso así, dice que ese niño es un niño trans. Y por tanto tiene derecho a tratamientos médicos para preparar la transformación y que si los padres se oponen se les quita la patria potestad. O sea, es un diagnóstico ideológico que sustituye al científico y estamos luchando contra eso. No hace mucho me llamó un padre de familia en Madrid, al que yo no conocía, pero me localizó y me hizo la siguiente consulta. Me dijo, tengo una hija de 7 años y hoy en el WhatsApp de las madres del cole, de la clase de mi niño, siempre es de las madres y no de los padres no se enteran de nada habitualmente, ¿no? Pues en el WhatsApp de las madres, una de las madres de una de las compañeras, de uno de los compañeros de clase de mi hijo, ha puesto un WhatsApp en el que dice a todas las madres, mi hijo Juan, no me acuerdo el nombre, pero supongamos Juan, a partir del lunes va a ser María Teresa y va a ir a clase vestido de chica y por tanto ruego que le digas a tu hija, dice al resto de las madres, 7 años, que va a pasar esto para que lo entiendan y reciban a la nueva niña con naturalidad. Estas cosas pasan. Entonces me preguntaba este padre qué hacer y yo le di el siguiente consejo que no sé si es el mejor o el peor, pero es el que me surgió a mí del alma, ¿no? Le dije, vamos a ver, cogeros tu mujer y tú a vuestra hija de 7 años y explicarle que Juan a partir del lunes es María Teresa y que debe tratarlo como María Teresa. Porque lo primero en esta vida es la caridad. Y ese niño, niña, no tiene por qué pagar un error de sus padres, que están cometiendo un error garrafal con ella. Pero a ella no se le puede amargar la vida en clase, a él, pobre niño. Y por lo tanto tu hija tiene que tratarle con todo cariño como una niña y no hacerle difícil la convivencia. Y cuando tu hija de 7 años lo tenga clarísimo, le explicáis que esa niña es un niño. Porque esa niña tiene derecho a la verdad también. Primero la caridad y luego la verdad. Difícil, pues ya lo sé que es difícil, pero es lo que hay. Yo por lo menos no creo que se pueda tratar de otra manera. Pero ese niño no tiene por qué pagar, en términos de acoso escolar, de burla, etcétera, la estupidez que han decidido sus padres. Bueno. Mi nombre es Martaris Rivas, estoy aquí atrás. Tengo 2 preguntas. Usted ha dado varios datos sobre psicología, psiquiatría y ha mencionado temas de neurociencia con referente a la sexualidad. Entonces, mi pregunta es, ¿usted conoce algunos autores que hablen de esto en la línea Provida para que nos lo comparta y así nosotros anotar? Y lo otro es, ¿en qué lugares o en qué espacios de las organizaciones internacionales de la ONU nosotros deberíamos como sociedad civil hacer acción? Porque hay algunas organizaciones donde deberíamos estar como más inmersos, porque hacen el trabajo más directo. Y hay otras que son de otras cosas que no van por ahí. Porque es que en las mismas organizaciones yo he visto promociones de muchísimas cosas rarísimas. Por ejemplo, grupos de medio ambiente diciendo taller de ideología de género sobre medio ambiente. No entendí, pero ese tipo de cosas yo lo he visto en diferentes organizaciones que están con esa gente. Entonces, ¿cómo es que llega eso así hasta ahí? Hace poco yo recibí publicidad de un congreso que se iba a celebrar en Sevilla, en España, sobre arquitectura medieval y género. O sea que todo es posible, ¿no? Pues mire, sobre la bibliografía, yo puedo ofrecerles lo siguiente. Como muchas veces me plantean eso, yo he preparado una bibliografía sobre sexualidad que me ofrezco a hacerles llegar a quienes quieran. Son libros asequibles en España,
no digo que sean los mejores del mundo, pero son libros que a mí en algún momento me han servido para clarificar ideas y los aconsejo varios libros por temas: homosexualidad, pornografía, ideología de género, ONU, etcétera. Entonces puedo enviárselo a mi embajadora en República Dominicana y el que quiera que se lo pidan a ella. ¿Ves? Hay que llenar la ficha. Entonces no sé si esos libros serán todos asequibles aquí o no, pero son los que yo conozco y se los ofrezco, ¿no? Y Naciones Unidas pasa un poco lo mismo, hay que estudiar el organigrama. Ya saben ustedes que esto daría para otro tema, ¿no? Pero Naciones Unidas hoy día ya no la gobiernan los estados. Se ha producido una usurpación de Naciones Unidas por las ONGs. ONGs muy bien ubicadas en dólares habitualmente y con una estrategia muy clara, ¿no? Por cierto, que sepan ustedes que no existe ningún tratado internacional de derechos humanos que hable del género, ni de la homosexualidad, ni de la transexualidad, ni del aborto como derecho humano. Ninguno. Cuando se dice lo contrario, se miente. Y se presenta como tratado internacionales una resolución de un comité de ONGs que se reunió en el año no sé qué, no sé dónde. O un grupo de sabios que se reunió en Yogyakarta, la capital de Indonesia, y aprobó los principios de Yogyakarta, que es un principio que, por ejemplo, citan todas las leyes europeas ahora para imponer el género como si fuese una norma de derecho internacional. Y fueron 20 paniagudos pagados por Rockefeller en un fin de semana en Indonesia. Y no se engañan. Y muchos países de la América Latina, no sé si es el caso de República Dominicana, por ejemplo, están recibiendo requerimientos del Comité de Nueva York para la aplicación del Convenio Internacional de No Discriminación contra la Mujer del año 68, como si la aplicación de ese convenio exigiese la legalización del aborto, cuando ese convenio no habla del aborto para nada. Y así tantas otras cosas. Por lo tanto, hay que estar en Naciones Unidas si se puede, hay que estar en esos comités y a la vez tener cuidado con todos los que os engañarán poniendo en nombre de Naciones Unidas cosas que no tienen nada que ver con Naciones Unidas como organismo serio basado en el derecho internacional. Vamos a hacer la última pregunta de esta ronda. Se me quedan en lista don Tony, Darío, Franklin, José Armando, Miguel y Mari, ¿ok? Para que vean que está todo el mundo aquí anotado de los que levantaron la mano. Teresa, la última, y damos unas indicaciones de almuerzo. Teresa Tomás, programa Paso a Paso por la Vida de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis. Pregunta: ¿cómo podemos responder a una pareja del mismo sexo que exige derechos de familia por el hecho de estar unidos y tener hijos, ya sea biológico de alguno de los dos, por adopción, por subrogación o cualquier otro medio? ¿Cómo podríamos responderle? Pues como Dios le dé a entender. Ya. No, lo digo porque depende de la relación que hay con esas parejas. No es lo mismo un debate de televisión que si es tu hermano o un buen amigo o una buena amiga con la que tienes una capacidad de hablar. Dependerá, ¿no? Pero digamos, el argumento de fondo, que luego habrá que contarlo según la relación que haya, es que el concepto de familia no tiene nada que ver ni con el sexo ni con el afecto. No tiene nada que ver. La familia, si significa algo, es el sitio donde se produce vida. Y si no, no tiene ningún significado. Sería igual que la amistad, no se podría distinguir. Esto a la gente le cuesta entenderlo, ¿no? Y por lo tanto, que dos personas del mismo sexo se quieran y practiquen sexo satisfactorio no dice para nada que sean una familia, porque eso no tiene nada que ver con la familia. Si fuese un tema de querernos, incluso habría que regular por ley la amistad, cosa absurda. Sería totalitario, entre otras cosas, ¿no? Lo que se regula es la creación de la estructura antropológica que, según las características biológicas de la especie humana, permite tener niños. Y eso exige chico-chica, óvulo, espermatozoide. Las leyes se hacen para lo que suele suceder, no es matemática. Las leyes humanas son para lo más normal, lo que suele suceder. Y por tanto este argumento no lo desmonta el que haya parejas estériles o que parejas de personas del mismo sexo puedan tener niños por adopción, por subrogación o por adopción internacional. Porque en lo humano siempre hay de todo, pero las leyes se hacen para lo que es más normal cuantitativamente.
Y cuestión distinta es, ¿por qué yo creo que es lo mejor que los niños tengan un papá y una mamá? Que no tiene que ver con lo de ser familia o no, es otra cosa. Pues porque me parece que con los niños no conviene hacer experimentos. Son demasiado importantes. Y dado que la especie humana, porque Dios lo ha querido, o porque la evolución de la hipótesis G ha llevado a ello, según lo que crea cada uno, determina que para tener un niño tenga que haber un papá y una mamá, respetemos eso y no hagamos experimentos. Ahora, si hay un niño tirado, un estercolero, muriéndose de hambre, que lo coja y lo cuide el primero que pase por allí, sea homosexual, heterosexual o lo que sea, por supuesto. O sea, que no se deben mezclar las cosas. Parece, hombre, es que si hay un niño y nadie cuida, pues que lo cuide quien pueda, obviamente. Pero una vez más, las reglas generales se hacen para lo general. Y por eso yo en mi país defiendo con ningún éxito que la adopción debiera reservarse para la adopción de 2 personas conjuntamente para el caso de una pareja constituida como tal, de hombre y mujer, y que eso no discrimina a nadie, es no jugar con los niños. Y eso no quita, repito, que si un homosexual encuentra a un niño en Nueva Delhi tirado en la cuneta de la basura, lo recoge y lo cuida, hasta ahí podríamos llegar. Y luego hay padres heterosexuales que son unos padres indecentes y hay que quitarles la patria potestad. Y habrá padres homosexuales que son unos tipos estupendos que lo harán muy bien, porque en la vida hay de todo. Pero las leyes se hacen, repito, para lo más común, con carácter general, y todo tiene excepciones, por supuesto. Y luego la maternidad subrogada en concreto, que es lo último que está avanzando en Europa por lo menos, los vientres de alquiler, es una forma nueva de esclavitud de la mujer. Volvemos a convertir, superando algo que creíamos ya superado desde hace mucho tiempo, a la mujer en objeto de comercio, en algo que se compra y se vende. Y al niño lo mismo, porque los contratos de maternidad subrogada o vientres de alquiler consisten jurídicamente en que yo alquilo el cuerpo de una mujer 9 meses y le compro el niño después. Lo podemos decir muy fino, pero es eso. Y creíamos que la civilización había superado eso de comercializar a los niños y a los cuerpos de las mujeres. Y se está convirtiendo en una nueva fuente de esclavitud sobre las mujeres pobres del tercer mundo por parte de los chicos ricos del primer mundo. En la India hay granjas ya de mujeres, granjas pobrísimas que no tienen de qué vivir y a las que alquilamos europeos ricos, muchas veces parejas de homosexuales, para que tengan niños para nosotros. Eso es esclavitud. Y por tanto yo no puedo estar de acuerdo con eso. No. Y luego en cada caso habrá que explicarlo con cariño, según te entiendan, según te quieran escuchar o no quieran, pues ya veremos, ¿no? Bien, buenas tardes. La pregunta mía va relacionada a el bombardeo que tenemos en nuestra sociedad y la práctica que se viene dando en algunos colegios o en la mayoría de los colegios con los adolescentes, en 2 sentidos. Una, para nadie es un secreto que nuestros adolescentes están experimentando relaciones homosexuales. Y la otra es que también están experimentando con el uso de la droga, de la marihuana. Y ¿cuál debería ser nuestra postura? Porque he escuchado de padres que dicen que hay que dejarlos que experimenten para que ellos, como que no pasen eso por alto, no pasen por la vida por alto, y ellos tomen su propia decisión, o cómo nosotros podemos acompañarlos para que ellos no continúen con esa práctica, porque al final, presumo yo, no sería bueno. Bien, gracias Miguel. Mari, Mari no está aquí. Robinson. Aquí. Robinson Fernández, ¿cómo está, don Benigno? Robinson Fernández, Grupo de Paz y Bien de Adultos, Colegio Cristo Rey, San Pedro de Macorís. Mi pregunta iniciaría con un preámbulo, pero como estamos escasos de tiempo, yo quiero saber, a pesar de que usted no conoce mucho de la República Dominicana, pero es una mente del mundo. Entonces, mi opinión es en relación a la tanda extendida de educación. Tenemos una Ley General de Educación 6697. Yo quisiera profundizar más, pero como usted es una persona muy inteligente, quiero saber si entendería o el proceso educativo que se ha implementado en la República Dominicana sería un catalizador
como división familiar o como elemento de educación sexual en nuestros niños? Bien, entonces voy a resumir rápidamente las preguntas. ¿Cómo abordar el caso de una mujer muy masculina, con rasgos muy masculinos, que se enamora de otra mujer? ¿Cómo acompañarla? La segunda, siendo la familia el principal ente educativo, ¿qué hemos hecho mal que ha permitido crecer la ideología de género? Ante el bombardeo de los adolescentes experimentando con drogas y homosexualidad, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos decidir experimentar o los acompañamos cómo? Y sus comentarios sobre la tanda extendida de educación hasta las 4 de la tarde. ¿Como ente de división familiar o de obstáculos para la educación? Podemos responderla en el transcurso de la charla, si prefiere. Podemos responderlas ahora brevemente. Sí, bien. A ver si he logrado entenderlas bien, ¿no? Mujer que se enamora de otra mujer. Pues como les dije antes, estas cosas pasan. Y todo lo que nos pasa a los humanos suele ser una mezcla de lo que somos, de lo que hemos decidido, de la influencia ambiental, de nuestra libertad. Y probablemente nadie es capaz incluso de establecer de una fórmula fija qué porcentaje hay de cada una de estas zonas de influencia en lo que decidimos, ¿no? Entonces, se trata, en definitiva, de generar en las personas un deseo de una vida mejor. Si una mujer se enamora de otra mujer, se ha enamorado de otra mujer, y eso es un dato de hecho en su vida, como si un hombre se enamora de otro hombre. Lo que se trata es de ver si somos capaces, con paciencia y con tiempo, de generar en ellos, en ella, en él, la sensación de que no es la mejor opción vital, que no es poner en cuestión lo que siente, porque lo que siente es una verdad. Se trata de ver si eso que siente y le apetece es lo mejor que puede hacer con su vida. No hace mucho, en una conferencia en Madrid, una chica me dijo: tengo 2 amigas en la facultad que son lesbianas, ¿qué puedo hacer para que dejen de serlo? Y yo le dije: no conozco ninguna palabra deslesbianizadora, lo siento. No la hay. Quiere a tus amigas en la medida en que puedas y ellas quieran escuchar, diles lo que piensas, que hay mejores formas de organizar la vida afectiva, ten mucha paciencia, porque nadie cambia de la noche a la mañana. El proceso de educación de los humanos, sean nuestros hijos, nuestros amigos, es un proceso que exige tiempo y mucha paciencia. Y por lo tanto no queráis cambiar a la gente mañana, no hay razones que convenzan, por muy bien que las digáis, a nadie para que cambie su vida hoy. Es un proceso de enamoramiento del bien que lleva su tiempo, y por eso hay que tener mucha paciencia en todas las cuestiones que nos planteamos, sea la educación de nuestros hijos, la transformación de nuestra sociedad, la influencia en la vida política y cultural, mucha paciencia. Estas cosas llevan tiempo. Igual que nos ha llevado tiempo a nosotros ir formándonos, ir acreditando nuestros hábitos, ir conformando una cierta educación de nuestros afectos, que cada uno piense en sí mismo. Seguro que en su vida le ha llevado tiempo ir adquiriendo lo que tenga por adquirido en estos momentos, ¿no? Pues en la vida social, cuando nos encontremos con lesbianas, con homosexuales, con transexuales, con divorciados, con lo que queráis, pasará lo mismo. Hay que ir sembrando. Y la siembra es eficaz si hay cariño y comprensión. Lo que no sirve para nada es la descalificación, el generar barreras, el tú eres mala y yo soy bueno, yo soy el natural y tú antinatural. Eso no sirve para nada. Y se trata de ayudar a la gente a ser buena. Por lo tanto, mucho cariño, mucha comprensión. No sirve para nada ofender, descalificar. Si tu hija se va a vivir con un divorciado 7 veces, cuando te llame por teléfono no puedes decirle dime adúltera, porque entonces dejará de llamarte por teléfono y con toda la razón del mundo. Habrá que decirle cuando puedas, cuando sea más sensible, oye, ¿no crees que esto habrá que arreglarlo alguna vez? Pues eso, echarle cariño, paciencia a las cosas. Los seres humanos no solo pensamos con la cabeza, no somos ni ordenadores ni ángeles. No nos resulta evidente la verdad. Pensamos con la cabeza y con el corazón y con las tripas y con la experiencia.
y con nuestras frustraciones y nuestros miedos. Y administrar todo eso pues lleva su tiempo. Y lograr un equilibrio entre todo eso lleva más tiempo todavía. Por lo tanto, no tengo nada que contestar a esto de una mujer que se enamora de otra mujer, sino que la quieras mucho, que quieras su bien y que tengas una paciencia infinita para ver si ella consigue voluntariamente ir caminando hacia ese bien que tú le deseas. Segunda pregunta. ¿Qué dice aquí? Ante el bombardeo a los adolescentes, experimentando con drogas y homosexualidad, ¿los dejamos decidir y experimentar No, o los acompañamos? esa es la tercera. Perdón. Siendo la familia el principal ente educativo, ¿qué hemos hecho mal? No os preguntéis eso. No os sintáis responsables de lo que os pasa a vuestros hijos. Lo sois, pero no os sintáis responsables. Vuestros hijos son el fruto de su libertad. Libertad que trabaja con lo que vosotros le habéis aportado o dejado de aportar, con lo que la sociedad y el ambiente les aporta o deja de aportarles. Pero nunca os planteéis mirando a los hijos que sois unos fracasados, que es una tentación que tenemos muchos padres, ¿eh? No es verdad. Tú seguro que has querido a tus hijos lo mejor que has sabido y has hecho por ellos, dentro de todas tus imperfecciones, lo mejor que has podido. Y luego ellos con su libertad hacen lo que quieren. Por lo tanto, que nadie se sienta responsable en el sentido dramático, enfermizo del término de lo que pasa con sus hijos. Sintámonos responsables de lo que es el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo puedo ayudarle a ser mejor? Lamerse las heridas de lo mal que lo he hecho hasta hoy no sirve para nada. Para generar impotencia y tristeza. Por lo tanto, olvídate. Si crees que lo ha hecho muy mal, pide perdón a Dios y venga, volvamos a empezar. Y vamos a ver cómo le puedo ayudar a partir de hoy, que es lo importante. Lo mismo sucede con nuestras heridas. No sirve para nada pensar qué malo soy. Una vez y otra caigo en lo mismo. Olvídate. Piensa a ver si mañana puede ser un poquitín mejor, que es lo que importa. Más da el pasado. Por lo tanto, no generéis una sensación de culpa con vosotros que ni os ayuda a vosotros ni a vuestros hijos, sino plantearos cómo puedo mejorar mañana. ¿Cuál es el principal factor educativo para ayudar a crecer a nuestros hijos? Es una interacción dialéctica entre palabra y ejemplo, entre discurso y testimonio. Nuestros hijos no aprenden solo porque les contemos cosas, aprenden sobre todo por lo que ven en nosotros. Y si lo que ven en nosotros lo ratificamos con nuestro discurso, arraigan ellos con más fuerza. Si lo que les contamos es disconforme con lo que ven, no arraigará nada en ellos. Por lo tanto, lo que se trata es de estar en condiciones de explicarles lo que es el bien y que lo vean en ti. Si ven en ti el bien y eres capaz de explicárselo con palabras, lo normal es que se adhieran a ello, sabiendo que pasarán épocas turbias, que es lo normal en la vida, épocas en que se despisten, momentos en que ejerciten mal su libertad y no pasa nada. En el sentido que hemos comentado esta mañana, mejor que no pase, pero tranquilos, hay tiempo para recuperarse, hay tiempo. Por lo tanto, vamos a intentar ser muy coherentes. Y si somos incoherentes, que a veces lo seremos porque somos imperfectos, digámoslo. Qué bueno es para un hijo que papá o mamá le digan, perdóname porque me equivoqué ayer. Para empezar, porque así verán que eres coherente. Y en segundo lugar, porque verán que papá y mamá, los que admiran, también se equivocan como él, con lo cual le quitará relevancia a sus propios errores. Por tanto, podéis educarlos hasta con vuestros errores, teniendo la humildad de decir, me equivoqué. Ayer cuando le grité a mamá o a papá, delante de ti lo hice mal, perdona hijo. Ya le pedí perdón a mamá y ahora te lo pido a ti. Soy un imbécil. Eso es, sirve para educar. Podemos educar con nuestros errores incluso. Esto es lo bonito de la vida y por eso siempre hay razones para la esperanza. Y por eso, por lo mismo, nunca hay razones para desesperar de nadie, ni de nosotros mismos ni de los demás. Por lo tanto, no os planteéis lo que hemos hecho mal hasta ahora, sino plantearos lo que podéis hacer bien mañana. Y pasado, y pasado, y pasado, y así hasta que muramos. Nosotros o nuestros hijos, que es cuando acaba el proceso de educación. Cuando mueres tú o cuando muere tu hijo. Antes no. Antes al pie del cañón. Adolescentes, bombardeo, experimentando drogas y homosexualidad. Dejarlos decidir experimentar o cómo acompañar. Vamos a ver, a los hijos hay que acompañarlos siempre. Pero un padre o una madre
que no le dice la verdad a sus hijos es un traidor. Los hijos tienen derecho a que papá y mamá, porque les quieren, les digan la verdad. Y por lo tanto que les digan que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y eso es compatible con no estar golpeándolos con la verdad todos los días. Pero nunca se puede mentir a los hijos, ni siquiera para comprar la paz familiar, que a veces es una tentación que tenemos todos, de aparentar que no nos importa cómo viven nuestros hijos para que no haya discusiones en casa. Eso no se puede hacer. No hay que estar todos los días diciéndoles lo que hacen mal, pero nunca le podemos decir que lo que hacen mal nos parece bien. Y de vez en cuando, en el momento oportuno, habrá que decirle, oye, eso creo que no está muy bien. No podíamos ver cómo lo mejoramos. Y luego, por otra parte, es de imbéciles subidos el creer que en la especie humana cada individuo tiene que experimentarlo todo por sí mismo para saber elegir entre el bien y el mal. Gracias a Dios somos hijos de la historia y hemos aprendido desde la época de las cavernas de mucha gente. Y hacer pasar a nuestros hijos por la experiencia de todos los humanos desde la época de las cavernas para que elijan es de tontos. Es decir, yo no tengo que dejar que mi hijo ponga un dedo en el fuego para ver si eso es malo, porque ya aprendieron en el Pleistoceno mis ancestros que no hay que poner la mano en el fuego porque te quemas. Y desde entonces no hay que experimentarlo, ya lo sabemos. Y por lo mismo, si mi hijo coquetea con las drogas, tengo que decirle que se está quemando, que no hace falta que lo aprenda por sí mismo, que ya lo sabemos. Y habrá que ilustrarle, mostrarle casos, ejemplos, películas. Y lo mismo con la homosexualidad o con lo que sea. Es decir, hacer que nuestros hijos experimenten de todo como forma de aprender es renunciar a la historia de la humanidad. Y somos seres históricos, gracias a Dios. Nos beneficiamos, a eso llamamos civilización, de que antes de nosotros, a tortas, los humanos han ido aprendiendo muchas cosas por nosotros. Y por lo tanto a mis hijos no les dejo tomar veneno para que aprendan a distinguir el veneno de la buena cocina. Directamente les doy la buena cocina. Y si les tienta el veneno les advertiré, oye, que sabemos que eso mata, niño. Pues en los temas morales lo mismo. Por lo tanto, ese argumento de la experimentación de los menores, que no se engañe nunca a la hora de educarlos, ¿no? Tanda extendida hasta las 4 p.m. Yo no conozco las circunstancias ni laborales ni sociológicas de la República Dominicana, ¿no? Hay países en los cuales, por ejemplo en España, hay una tendencia ahora a reducir las horas de presencia de los niños en la escuela y eso está creando un problema a las familias brutal. Porque como papá y mamá trabajan fuera de casa, si los niños vuelven a casa en horarios laborales, lo que sucede es que el niño se queda solo con la televisión e internet. ¿Y por qué se reduce la jornada escolar más que la laboral? Por la presión de los sindicatos de profesores. Y se crea un problema a las familias. Por tanto, en cada país dependerá. ¿El ideal cuál es? Que según las circunstancias no sé si la pregunta iba por ahí o no, que según las circunstancias sociológicas de cada país, el horario escolar se acomode al horario familiar, para que los niños estén acompañados en la escuela y en casa. Sé que no siempre será posible lograrlo al 100%, y para eso habrá que exigir cierto sacrificio a la organización escolar y al profesorado, y cierto sacrificio, a lo mejor también en términos de horas de trabajo, a papá y a mamá. Pero los niños exigen acompañamiento de forma continua. ¿Iba por ahí la pregunta o no? Bien. Esto en todo caso me lleva a decir, al final se trata de educar a los niños y todos colaboramos en eso. Los padres somos los principales responsables de educar a nuestros hijos. Y como no llegamos a todo, necesitamos que nos ayuden. La escuela, los profesores, la iglesia. Entonces se trata de coordinarnos pensando todos en el bien del niño. No puede la familia pensar en sus intereses y organizados mis intereses lo que quede para el niño. Y la escuela pienso en mis intereses, los profesores o lo que sea, y lo que se pueda para el niño. No, vamos a ver conjuntamente todos de forma razonable cómo hacemos aquello para lo que estamos aquí, que es entre todos ayudarnos a educar a nuestros niños, ¿no? Muchas gracias.